Dejó inconclusos sus estudios de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Bien? Sí. Eso no más. Aquí tienen. Perteneció en los últimos años de la década de los 70 a la Liga Comunista Espartaco y Admire. Participó en los movimientos estudiantiles de 1966 y 68. Fue activista en labores de organización en centros obreros como ferrocarriles. Fue cofundador del grupo armado Lacandones, impulsor del rescate de la memoria de los grupos guerrilleros de la década de los 60, 70 y 80. Tiene 3 libros publicados y con otros compañeros editó algunos libros y una revista. Es miembro del Centro de Investigaciones de los Movimientos Armados. Por su parte, Francisco Ávila Coronel, que también nos acompaña, es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente está en su segundo postdoctorado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, con el proyecto de investigación sobre masculinidades, poder y guerrilla en México, El Salvador y Colombia. Participó en el proyecto denominado Archivo de la Palabra de los Movimientos Sociales de la segunda mitad del siglo XX del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Coordinó algunos cursos de Historia Agraria e Historia Contemporánea de Oaxaca en la Universidad Comunal de Zethualtepec. Ha desarrollado investigación sobre historia social y agraria de las comunidades serranas y costeñas del estado de Guerrero, en el que se insurreccionaron diversas comunidades que alimentaron y sostuvieron a las guerrillas del Partido de los Pobres y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Trabajó artículos sobre la participación de las mujeres en las guerrillas urbanas y el proceso de empoderamiento que experimentaron en su tránsito por la guerrilla. Su línea de investigación es el Movimiento Armado Socialista Mexicano, con un enfoque de historia social y de género. También está con nosotros la compañera Yolanda Casas, que junto con el compañero Carlos y la mayoría o muchos de los que estamos aquí, fue partícipe del movimiento armado en México. Es una persona por la cual durante décadas he sentido una profunda admiración, y cuando le toca a ella la palabra, ella nos va a explicar más, porque no nos mandó su sinopsis. Me va a haber una breve reseña. ¿Quién va a empezar con ustedes? Francisco empieza. Muy bien, Francisco, pues tienes la palabra. Ya me había robado yo este micrófono por si se lo querían llevar los compañeros. Aquí está el no sé de su compatibilidad y de su perseverancia. Venimos a presentar que es el libro de Carlos Salcedo, La luz que no se acaba, Grupo Guerrillero Lacandones, que es un texto en muchos sentidos que viene de todo un proceso de reflexión. Yo creo que Carlos lleva reflexionando, pensando, recordando, rememorando, investigando por lo menos unos 10 años, ¿no? Yo creo que ahorita Carlos, pero es un texto que tardó bastante tiempo en animarse a publicarlo recientemente, a pesar de que es un texto que por ahí se circula entre algunos camaradas, que no necesariamente es un testimonio, aunque sí hay elementos biográficos, testimoniales de Carlos, pero que en algunos momentos es un texto muy bien pensado de reflexión sobre lo que tuvo que ver con los orígenes, las causas de lo que a muchos jóvenes, sobre todo de la Liga Comunista Espartaco, los llevó a pensar en insurreccionarse. Jóvenes que en muchos sentidos no pensaban en la vía armada, y que este libro nos da precisamente claves sobre ese gran contexto, que es algo muy complejo de articular, y que a mí me parece que Carlos, como testimoniante, pero sobre todo como pensador, con su pluma nos da una interpretación también y una construcción de ese contexto
tan difícil de distintas organizaciones que existen en este momento, incluyendo el movimiento del 68, lo que pasó en el 71, que nos permiten entender precisamente pues estas raíces espartaquistas, que creo que es una clave muy importante. Poco se conoce del movimiento espartaquista y de lo que son estas escisiones, que una vez que la Liga Comunista Espartaco se divide antes del 68 y se disuelve, ¿qué pasa con estos grupos de jóvenes revolucionarios que se enfrentan a un movimiento como el del 68 que rompe con los esquemas teóricos con los que ellos estaban, ¿no? A mí me parece muy interesante cómo Carlos Salcedo en algún momento plantea que en su propia organización comunista se pensaba que los estudiantes eran pequeños burgueses y que precisamente había que hacer ese trabajo con los obreros. Es muy interesante y además es muy ameno leer estas historias de lucha, de acercamiento con los obreros, con los ferrocarrileros, ni nada más ni nada menos que con estos ferrocarrileros que fueron duramente reprimidos a finales de los años 50 y que justamente estos jóvenes articulados, estos jóvenes espartaquistas generan una resistencia y una rearticulación de este movimiento obrero, pero y sobre todo jalan a los estudiantes a esta ala más radical que inclusive se sale de la línea del Partido Comunista. Es bien sabido que la Liga Comunista Espartaco es una escisión del PCN justamente, ¿no? Y algo que también me parece que pues yo quisiera sobre todo darle espacio, ¿no? Porque hoy es un gran privilegio poder contar no solamente con el compañero Carlos, sino con la compañera Yolanda Casas. La compañera Yolanda Casas también estuvo militando en la Liga Comunista Espartaco. Es una joven que en muchos sentidos representa a muchas mujeres. A veces nos imaginamos, no, pues es que las guerrilleras han de haber sido excepcionales, han de haber venido de una familia marxista, leninista, han de haber... Y lo que nos encontramos precisamente es un proceso muy importante en el que la violencia estructural del Estado, en donde también la violencia que se vive y que nos marca y que tiene que ver con esas violencias familiares que desde pequeños vamos viendo, nos desarrollan ese sentimiento de injusticia, sentimientos que devienen a veces del abandono del padre o a veces de ese sentimiento de injusticia al ver a ese México lleno de pobres, al ver a ese México lleno de autoritarismo, y esas cuestiones se van combinando. Algo que me gusta mucho del caso y de las memorias de la compañera Yolanda es que la parte del sentir y del amor es un elemento fundamental que lo vamos a encontrar, que estos jóvenes no se violentaron por odio. Si algo podemos constatar tanto en las historias de vida, tanto en el testimonio de la compañera Yolanda, como en este libro que nos está donando el compañero Carlos Salcedo, es un elemento que tiene que ver con el amor a la humanidad, con el amor y con la hermandad, con esa necesidad de transformar y de sacrificarlo todo en pro de los demás. Y esas historias son muy representativas, son jóvenes que realmente eran, como por ahí dice Borgoña, el compañero Borgoña, civiles armados. No eran guerrilleros formados, eran jóvenes profundamente indignados, que decidieron organizarse y que una vez que las reglas que el Estado establecía era que no había ninguna forma pacífica bajo la cual se pudiera hacer o articular una protesta, como lo fue en el 68, como le tocó a la compañera Yolanda Casas estar en la masacre
en la explanada cuando fue la masacre del 2 de octubre. Nosotros podemos, el compañero Carlos también allí estuvo, fue durísimo. Si algo podemos ver de estas experiencias es precisamente el impacto que tuvo el 68 en las conciencias y en las historias de vida de estos compañeros, porque esa violencia inaudita no se reveló como odio, sino como un amor para querer transformar la sociedad. Y esto es algo que nos dona este libro en buena medida, es algo que nos muestra, es una historia también, y pasaría quizás a la segunda parte, que es fundamental. Existen cada vez más testimonios sobre el proceso de represión en la cárcel, todo lo que fue el proceso, lo que implica la cárcel en nuestro país, particularmente el horror que se vivió en Lecumberri. Y a mí me parece también que en ese nivel una buena parte de este libro también es un testimonio que nos habla de esas formas de resistencia aún en los contextos más difíciles, de cómo aún en ese proceso podemos encontrar que los guerrilleros se organizaron, resistieron, colaboraron para poder generar incluso defensa para los presos comunes, les ayudaron con sus casos. También encontramos historias bajo las cuales se hablan de esos primeros pinceladas de lo que en algún momento después con el proceso de la Liga Comunista le llamaron la rectificación, pero que si de alguna manera los primeros que estuvieron planteando que el camino de la guerrilla había que repensarlo, que cuestionaron el militarismo. Incluso desde el 72 o 73 ya había conatos de esa reflexión. Estaba Carlos Salcedo, estaba Benjamín Pérez Aragón, estaban otros compañeros que hicieron una profunda crítica. Y también vamos a observar cómo hay todas esas tensiones al interior de Lecumberri en torno a esa necesidad de reflexionar y de hacer una autocrítica. Yo creo que si algo tiene este libro es una apertura para reflexionar, para repensar y para abonar en torno a las nuevas luchas, para entender cuáles son los errores que los jóvenes y los que estamos comprometidos con el cambio social o con la revolución, cuáles son esos elementos. Me parece una muy buena y muy didáctica historia y reflexión que nos habla precisamente de esas pistas que nosotros tenemos para las luchas de hoy. Y sin más, me gustaría, pues no sé si mi estimado Carlos te damos primero la palabra al autor y después le damos la palabra a la compañera. No, está bien. Gracias, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y dado que tenemos un poco de tiempo, vamos a irnos con esa pasión que tengo por la didáctica, y que la didáctica me forma. Vamos a irnos directamente a algunas dudas que han surgido en la mayoría de los compañeros que se han acercado, que han dicho, oye, esto y esto y esto. Vámonos, y de ahí vamos expulgando un poco al grupo Lacandones. Por principio, el grupo Lacandones no se llamó por nosotros grupo Lacandones. El nombre Lacandones es el nombre que le pone la policía al primer grupo de compañeros caídos. Nosotros no teníamos nombre. ¿Por qué no teníamos nombre? Vamos un poquito para atrás. Algunos compañeros del grupo Lacandones venimos de militar en la Liga Comunista Espartaco, que surge del desprendimiento del Comité del Distrito Federal allá por el año 60, 61, 60, 62, en el 62. Se desprende, expulsan a los compañeros del Comité del Distrito Federal, y los cuales empiezan a formar, no la Liga Comunista Espartaco, sino antes varias fracciones de formar el Partido Revolucionario
del proletariado, bueno, de corriente espartaquista. Luego la Liga Leninista Espartaco. Se forman varias corrientes espartaquistas. Entonces, ya posteriormente, varias de esas corrientes se reúnen y forman la Liga Comunista Espartaco allá por el 65, 64, 65. Es cuando se forma la Liga Comunista Espartaco. Y empieza y despliega un trabajo excelente. Pero una de las cosas que nosotros heredamos del Espartaco es incluso el origen del nombre, porque se criticaba mucho a todos los partidos o la mayoría de los grupos comunistas de que a veces eran 3, 4 militantes, 3, 4 compañeros y ya se llamaban frente, ya se llamaban partido, ya se llamaban de alguna manera muy rimbombante, que no expresaba realmente quiénes eran, cuántos eran, cómo estaban formados, cómo estaban estructurados. Al empezar el trabajo ya de formar una organización político-militar, que así la definimos, dadas las condiciones allá por el 69, en 1969, le denominamos que lo que necesitábamos sí era construir un nuevo partido, pero un nuevo partido con un brazo armado, porque no era posible entrar a los juegos que se habían entrado anteriormente, donde las rutas, los caminos estaban totalmente cerrados para poder actuar como una organización política libre, democrática o incluso con posiciones comunistas menos. No las había. ¿Quiénes existían en la palestra oficial de la política? Pues existían los partidos políticamente aceptables en ese momento para el gobierno, para la conveniencia de esa estructura, que en esos años había logrado ya perfectamente una estructura autocrática, totalmente y vertical, de tal manera que por eso se generó todo este trabajo de clientelismo con obreros, con campesinos, con organizaciones populares, con todo lo que hubiera de organización social. Estudiantes hicieron muchos intentos de organizar y de corporativizar a los estudiantes también. De ahí que nosotros dijimos una nueva organización con estas características y además agregar la situación de un brazo armado. No era posible formarlo en la legalidad. Era necesario tener ese brazo armado en la ilegalidad, en la clandestinidad, y poco a poco ir ampliando el trabajo, le llamábamos de base, el trabajo abierto en los diferentes campos obreros, campesinos, estudiantiles y en otras organizaciones, en otras áreas sociales. De ahí que cuando desgraciadamente cae el primer grupo, al que pertenecía la compañera Yolanda, ese grupo no era el Comando Lacandones. Lo que pasa es de que en la organización se habían formado 3 comandos. Y un comando era el Comando Lacandones, el primero que se formó, el que empezó a realizar algunas expropiaciones, que eran precisamente expropiaciones, porque le llamábamos así, porque iban a expropiar el capital para el trabajo político revolucionario. Y exactamente dentro de las compañeras que caen, creo que incluso tú fuiste la única que caíste en el Comando Lacandones, los demás compañeros no cae ella junto con otros compañeros de otro comando que se llamaba Patria y Muerte, Patria y Muerte, que en realidad fue una carambola ahí porque cayeran los demás compañeros. Pero fue así que la policía entró en una duda de cómo presentamos a este grupo al público, ¿verdad? A la prensa, y pues por allá les dijo, pues Comando Lacandones. Posteriormente, por eso verán ustedes que aparece indistintamente en algunos lados Grupo Lacandones, Comando Lacandones, Guerrilla Lacandones, etc., porque no era el nombre oficial.
nosotros queríamos que el nombre saliera de una reunión política de base de los trabajos abiertos, los trabajadores, etc. De ahí saliera el nombre de la organización. Por ahí ya se manejaban algunos aspectos y, sacando la colita espartaquista anteriormente, pues hablábamos que lo mejor sería nombrarla una liga, una unión, ¿verdad? Una unión en ese momento, pero no teníamos ningún nombre al respecto. ¿Cómo nos denominábamos nosotros? Simplemente por la organización. La organización aquí, la organización allá, y algunos compañeros ya más prácticamente con ese impulso de brevedad, era la hoja, ¿verdad? La organización o la hoja, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los aspectos que quedaban por ahí flotantes de por qué la Cantones. También dentro de la misma organización se decía, bueno, ¿quién puso la Cantones al comando? El comando era autónomo a sus decisiones, entonces se dejó que ellos mismos se autonombraran el comando como mejor quisieran. Los compañeros decidieron que fuera la Cantones. Nos pareció, siempre de criticones, que no era precisamente una etnia especialmente caracterizada por su rebeldía o por su rechazo a toda esa embate a la conquista, a la dominación, etc. Hay otras etnias mucho más combativas, ¿no? Pero a los compañeros les pareció correcto y dijimos adelante, respetamos su decisión en el sentido de lo que significan las etnias, ¿verdad? Aquí en nuestro país, que por sí mismas ya significan un choque, una justificación, una reivindicación de muchos aspectos que aún no se han logrado, que aún siguen nuestras etnias totalmente marginadas y totalmente apartadas. Así es que dijimos adelante. Ese es el origen del grupo La Cantones. Ese es el origen de La Cantones. ¿Por qué? Ese es un aspecto. Llegando, inmediatamente un compañero me abordó y me dice, yo jugué fútbol americano y sé que el grupo La Cantones absorbió a algunos compañeros que jugaban fútbol americano. Así es, porque uno de los principales trabajos que se hicieron a nivel abierto fue en las instituciones educativas, en la universidad, en el Politécnico. Los compañeros más o menos que ya tienen 70 años o rebasan los 70 años, saben muy bien a qué nos referimos, a que el ambiente, la circunstancia que se vivía era de una gran movilización de protesta y de organización. Y las universidades, los institutos superiores, era una situación muy álgida, era un ambiente diferente a lo que posteriormente hemos conocido. ¿Por qué? Bueno, por ahí Jean-Paul Sartre señala muy bien quiénes somos, quién es el hombre, quién es el ser. Realmente el que crece, que se forma a sí mismo, o es lo que hacen de él los demás. Y eso es, el ser es lo que hacen de ti, lo que hacen de nosotros los demás. La familia, el contexto social, la escuela, etc. ¿Dónde viene la conciencia? O el no ser, es decir, ganar otra escala en la conciencia, viene en cuanto ponemos en duda, ponemos en análisis todo aquello que hemos aceptado como normal, como absoluto, como lo que nos han dado en la conveniencia social. Es así que empieza en esos años, los años 60, los años 70, una muy fuerte reacción rebelde a todo lo establecido, en diferentes niveles, en diferentes estatus. Y uno de los estatus, por ejemplo, muy fuerte fue la educación y la cultura. En esos años es precisamente cuando surge un movimiento interesantísimo que se le llamó la contracultura. Precisamente todos aquellos aspectos culturales de la literatura, de la música,
del arte, de la educación, que decía, esto no puede continuar de la misma manera. Por ejemplo, en 1966 hay una huelga en la universidad que inicia con un aspecto oscuro de que debe de renunciar Ignacio Chávez, en aquel entonces rector de la universidad, simplemente porque consideraba que era autoritario. Imagínense, Díaz Ordaz decía que Chávez era autoritario. Entonces sí estaba difícil, ¿verdad? Para decir que era autoritario. Pero la base estudiantil tomó las riendas del movimiento y dice, no, tenemos muchos asuntos que tratar. Uno de los asuntos es la nivel preparatoria se pasa de estudiar 2 años a estudiar 3. Y después de estudiar 1 año más, todavía quieren que hagamos examen otra vez para entrar a la universidad. Entonces decía, como preparatorianos, ¿somos universitarios o no? Porque vamos a hacer otra vez examen para entrar. Entonces, que pedíamos el pase automático, porque incluso el 3er año ya era propedéutico, encauzado a las carreras que deseaba el estudiante. Eso es una. Otro aspecto es los consejos académicos, fundamentalmente los dirigidos hacia la revisión de los programas de estudio, etc., no había un solo estudiante en esos comités. ¿Qué decían los maestros? ¿Qué decían las autoridades? ¿Para qué quieren estar los estudiantes? ¿Qué saben ellos para planear un programa o para ver qué materias se necesitan estudiar en tal o X carrera? O sea, éramos conejillos de India, pero no debíamos de preguntar, ¿verdad? Simplemente lo saben. De tal manera que en algunas facultades, como era filosofía y letras, pues llegaba si acaso a Hegel, ¿verdad? Y se acabó. En economía pues llegaba a Adam Smith y se acabó la economía, ¿no? Ya hasta ahí llegó. Y la gente se preguntaba, sobre todo, porque en ese momento había un gran auge, se preguntaba, ¿y el marxismo? ¿Por qué no hay clases de marxismo? Se dio la lucha y a partir de ahí se integró compañeros estudiantes a los consejos técnicos académicos que revisaban los programas de estudio. A partir de eso se empezó a introducir algunas materias en las facultades, sobre todo de humanidades, y después a otras. Recuerdo muy bien el trabajo que se hizo en la Escuela de Arquitectura con el autogobierno popular en aquel entonces. Pero fue una lucha constante al respecto para ganar esos espacios. Ese es el aspecto de contracultura y el aspecto de rebeldía. De música ya no digamos el surgimiento del rock and roll como protesta, como organismo de protesta, incluso hasta las canciones más bobalicónas o las canciones más fresas de cierto rock que llegó a México, como aquella de Popotitos, pues sí, decía algunos adultos, nuestros adultos, como Popotitos, ¿cómo le vas a decir a una mujer flaca o que tiene popotitos, ¿verdad? O popotito eres mi amor, ¿cómo? Qué bonitas piernas. Dentro de eso están las sociales, ¿verdad? No era popotito, ¿verdad? Eso era lo más fresa al respecto, ¿verdad? Lo más. Y luego había otras canciones, ya no llegábamos cuando llegaron algunas otras canciones. De ahí el éxito incluso comercial, aunque sí lo buscaban, pero sus letras era otra cosa, las de los Beatles, ¿verdad? Y las de una serie de grupos rocanroleros, que no les vamos a hacer más propaganda aquí, ¿no? Pero que ya hablaban precisamente de este choque, de esta apertura. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, en las casas? En las casas, los papás o los adultos, nada más oían que ponía uno el radio, un rock, ya decían, ya vas a empezar con tu ruido, ya nomás te mueves como loco, ahí brincas nada más, son brincos. Entonces, era una manera contestataria. Lo he platicado con las compañeras también. Por primera vez, la minifalda no es una moda que viene de las grandes casas de moda y es impuesta. Viene de las mismas chicas que dicen, sube un poquito la falda, ¿verdad?
Por ahí hay una manifestación, una fotografía muy ilustrativa al respecto, de varias compañeras en una manifestación, llevan un cartel con unas minifaldas extraordinarias y llevan un cartel y dicen, la que usa mini, la minifalda, la más no tan mini, ¿verdad? La mini, son mediocres, ¿verdad? Las compañeras dicen mini. Es decir, es una moda que por primera vez no viene de las casas que dictan la moda y más como estaba tan dominada en aquel entonces la mujer a estos aspectos de moda. Y los hombres también, pero las mujeres en particular tenían esta situación. Entonces era un ambiente totalmente diferente, era un ambiente alegre, pero de enfrentamiento, de coyuntura y de conciencia, de ganar y de preguntarse por qué las cosas y por qué no. Y de ahí que el choque más inmediato pues se da precisamente con el autoritarismo. En aquel tiempo el priismo había logrado, por decir priismo, pero en realidad era toda esta clase política mexicana que había logrado ya una pirámide perfectamente bien estructurada, de tal manera que lograron a lo que se denominó el presidencialismo. Tenían una cabeza que era el presidente y dominaba totalmente todo lo demás. Todo era reflejarlo hacia arriba y hacia abajo. Por eso había tantas frases al respecto de que el señor presidente preguntaba ¿a qué hora son? Ya saben la respuesta, ¿verdad? Que decían los demás diputados, senadores, etc. La hora que usted quiera, señor presidente, ¿verdad? Porque era precisamente el aspecto tan vertical utilizado. Y también había otra frase que dice, el presidente es un ratero, pero deja robar. O sea, cae todo en cascadita para que cada quien pueda tener su movilización al respecto. Y desde luego se van creando toda una serie de aspectos idílicos, toda una serie de aspectos míticos incluso, de que el presidente es intocable. El presidente, ahí todavía había una frase que aquí en México no se pegaba a la Virgencita de Guadalupe, al ejército y al presidente, ¿verdad? Y el presidente hacía barbaridades medias, hacía una serie de cosas, no obstante que, por ejemplo, Díaz Ordaz, en una visita de su amante, la Serrano, que acaba de morir, a la casa oficial, la Serrano le dice, ay, mira qué cama tan bonita, pues era nada menos que la de Carlota. Y le dice, oye, yo quiero esa cama, te la mando mañana. Y le mandó, y todavía esa cama está en la casa de la Serrano. Entonces, todo eso era muy vertical. Y ese verticalismo, obviamente, ¿qué cayó? Pues, que hay una protesta y salen y protestan y dicen y están en contra del sistema establecido. Que es la represión una y otra vez. Es precisamente el tiempo de represión. ¿Y qué trae la represión? Necesariamente trae una respuesta. Necesariamente trae una contestación. Y esa contestación fue, entre otras cosas, porque el movimiento social, popular, obrero, estuvo sumamente movilizado en esas épocas. Se habla de lo más significativo, como son ferrocarrileros, como son magisterial, como son petroleros, etc. Pero no, a nivel general estaba la situación muy fuerte. Aquí está una compañera que platicamos hace poco, por ejemplo, de medalla de oro allá en Monterrey, de cuando vinieron las compañeras aquí a México y se integraron con una persecución feroz, las costureras. Y el movimiento de costureras aquí no fue nada más después del 85. El movimiento de costureras venía ya desde antes, terribles condiciones en los famosos jacales de por ahí del centro, ¿no? Cerca de Pino Suárez, etc. Que todavía se hizo trabajo con ellos, con las compañeras telefonistas, cuando existía todavía la telefonista que sacaba y enchufaba
cables, ¿verdad? Ahora ya no, ya son aparatos, pero eran compañeras preparadas, bien formadas, combativas, y ahí se hizo bastante trabajo y participaron con nosotros también algunas compañeras. El grupo Lagardones hubo también compañeros ferrocarrileros profesionalizados, 3 compañeros concretamente estuvieron en los comandos, etc. Entonces era un movimiento, una agilez, era un movimiento de movilización social y política. Y un sector muy particular fue el estudiantado. El estudiantado fue muy receptivo a todas estas luchas, todas. Y aquí viene la pregunta que me hacía el compañero llegando, que me decía: yo jugué fútbol americano, me presentó a otro compañero, y sabemos que Lagardones integró a algunos compañeros del equipo de fútbol americano. Así, gran parte del trabajo político que realizó de manera abierta el grupo Lagardones fue en el Politécnico. Y allá en el 68, cuando estaban dando las primeras reuniones del Consejo Nacional de Huelga, se presentaron compañeros del equipo cheyennes del Politécnico y dicen: oye, los vemos muy desguardados, los vemos muy sin vigilancia, ¿no? Y aquí pues, puede haber problemas con los porros y con la gente en general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, les ofrecemos, porque, perdón por la palabra, pero así me dijeron: nosotros somos buenos para los madrazos, nosotros les ayudamos a defender aquí, a resguardar. Pues ahora, compañeros, vénganse para acá, y le entraron a resguardar. Posteriormente, algunos compañeros se integraron a la lucha y se integraron a los comandos. Uno de ellos fue Jorge Hurtado, en ese momento, que jugaba americano. Otro compañero fue Alfonso Rojas Díaz. Él incluso en el año del 67 ganó o fue reconocido como el novato del año, también en este. Adolfo, no me acuerdo ahorita sus apellidos, era fullback también dentro de ese equipo. Ellos se acercaron más aquí al grupo y estuvieron participando con nosotros en una serie de acciones. Jorge dejó el grupo y salió después a Cuba, después regresó y ya siguió un camino diferente. Alfonso fue asesinado, muerto en una casa en Bogotá, de una junta, una reunión que hubo, y hubo ahí un tiroteo. Y Adolfo sé que anda por ahí, Alfonso sé que anda por ahí el compañero. Pero esas son ciertas características, ciertos aspectos que quería. Aprovechamos que estuviera por coincidencia ahora la compañera Yolanda Casas, y le digo: es necesario que hables porque veo medio huérfano la organización y la participación de compañeras, y creo que es un buen momento para que la compañera hable un poco del papel de la mujer en la guerrilla. Le dejo el micrófono. Después que haya alguna pregunta, Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia, desde luego, y aprovechar los 5 o 6 minutitos y medio que tengo para hablar. Tengo un poco de eso. ¿No se oye? sí. Ahí sí. Yo más bien quisiera, por el poco tiempo ya que se tiene para este evento, si hubiera alguna pregunta específica que les interesara a alguno de los asistentes en cuanto a la participación de la mujer en el movimiento revolucionario de México y específicamente en el movimiento político-militar, en la guerrilla en la República Mexicana. No sé si tuvieran alguna inquietud específica que quisieran que, en cuanto a mi experiencia, mi participación,
que yo les respondiera, o simplemente quieren que yo les comente cómo llego yo a participar en el movimiento armado en México, ¿no? Vamos a recibir una sola pregunta y continuar y ya vemos. Gracias, buenas tardes. Tenemos un compañero de la universidad que militó alrededor de los 70s y ahora que estamos trabajando con él nos comentó que cuando él militaba la lucha de las mujeres y la lucha del estudiantado en general era una misma cosa. Actualmente en las universidades públicas se ve que por un lado está el movimiento feminista y por otro el movimiento obrero, anárquico, etc. Entonces me gustaría preguntarle desde su experiencia ¿qué opina que articula una lucha más efectiva, esta distinción entre el movimiento de las mujeres y el movimiento obrero, o más bien que ambas se consideran como una sola lucha? Muchas gracias. Mira, yo pienso que se retroalimentan. La lucha es, desde mi punto de vista, una sola. Y en el camino se van integrando, ¿no? O sea, hay momentos, hay etapas en la historia en que se agudizan, digamos, o aparecen, se agudizan determinados aspectos que importan más, que son más necesarios de enfrentar, de resolver, y hay momentos en que son otros los aspectos, digamos, principales, pero yo pienso que pues es una misma lucha desde mi punto de vista, que en su proceso mismo se van definiendo y se van integrando, ¿no? Por ejemplo, el movimiento estudiantil del 68, pues no es un movimiento estudiantil puro, ¿sí? Es decir, el movimiento estudiantil del 68 surge como una manifestación ante la cerrazón, en este caso del Estado burgués, ¿verdad? Y que tiene la necesidad de la juventud, en ese momento sobre todo, de manifestarse y de hacerse oír, ¿no? Con sus propias demandas. Y aquí hay un aspecto muy importante, aquí tratando también de responder un poco más tu pregunta, cómo el movimiento que aparentemente era estudiantil se convierte en el proceso mismo en un movimiento estudiantil popular, porque los estudiantes van al pueblo, ¿sí? E integran, o sea, muchos sectores del pueblo, de sectores obreros, sectores campesinos, en fin, se integran con sus propias demandas al movimiento estudiantil. Entonces, el movimiento es un movimiento que abarca a toda una serie de necesidades, de luchas ya que eran indispensables para las inmensas mayorías, que hubiera una solución, una respuesta a todas esas demandas, ¿no? A toda esa necesidad, esa inquietud de tener mejoría en todos los sentidos de su vida, ¿no? Entonces, por eso pienso que a fin de cuentas es una lucha que en el camino mismo se van integrando y van teniendo sus prioridades, unas a veces otras, pero que a fin de cuentas yo pienso que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como en el caso de tantas mujeres, en el año 62 que yo empecé a militar en el movimiento socialista en México, no había propiamente en ese momento movimientos feministas, ¿sí? O sea, no era ese precisamente, digamos, la demanda principal, ¿sí? Sin embargo, estábamos participando ya en ese entonces muchas mujeres en el movimiento, integrados los hombres y las mujeres a un mismo movimiento que era por la justicia, por la libertad,
lo que antes no se decían derechos humanos, pero que eran los derechos humanos de las mayorías, ¿no? Entonces, no sé si de alguna manera te respondo a tu inquietud. Sí, ¿Alguna? Sí, qué bueno. Pues muchas gracias, Sí. Yolanda. Estamos muy agradecidos. Un aplauso, por favor, a los participantes.